Te quiero leer una pequeña porción de una ilustración que te traigo en este día. Dice: se me pidió que dirigiera el funeral de un hombre que había ayudado a desarrollar la famosa nave Boeing 747. Después del funeral hablé con la viuda y le comenté cuál extraordinario era que su difunto esposo hubiera ayudado a construir esa maravillosa máquina. Ella dijo: la verdad es que el trabajo que él hizo fue en una sola cajita de interruptores, más pequeña que la barra de un pan. Eso fue todo lo que hizo durante 15 años. Pero cuando ese 747 despegó por primera vez, fue el momento más feliz de mi esposo. El hombre trabajó en una cajita de interruptores por década y media, y no obstante, el enorme avión no podía haber volado sin la contribución del trabajo de ese hombre. A menudo solo vemos nuestros esfuerzos y aparentemente pensamos que son pequeños o pensamos que o sentimos que somos no muy importantes por esos pequeños esfuerzos que hacemos. Pero cuando el gran reino de Dios despegue, nos emocionará descubrir que todo nuestro esfuerzo fueron especiales y claves para todo lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 22 al 25, dice la palabra de Dios: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ayúdame a orar, Padre, en este momento. Oro, Dios, por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que tu palabra, Señor, sea una semilla en cada corazón que está viendo, Dios, esta plataforma, Señor, este servicio. Oro, Dios, porque tú te muevas de una forma sobrenatural, Señor, y nos des la explicación, mi Dios, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, de lo que todo lo que nosotros hacemos, Señor, es tomado en los cielos y es visto por tus ojos. Oramos, Dios, Señor, porque nos des esa fuerza y esa voluntad para seguir, Señor, y seamos transformados por medio de tu Espíritu Santo. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título: los pequeños esfuerzos influyen. Amén. Y aquí podemos ver, iglesia, primeramente podemos ver que está hablando a todos. Dice: a todas las personas, amén, debemos nosotros de obedecer, amén, en las cosas pequeñas, en las cosas que quizás a lo mejor vemos que no tienen ninguna importancia, ¿verdad? Pero todos sabemos que las cosas se mueven, amén, gracias a cada uno de las personas o de los corazones que están en ese momento haciendo esa acción. Todas y cada una de las cosas que tú ves, las cosas que vemos tú y yo, amén, las sillas, todo está siendo movido por una persona. Los deberes de la iglesia, los quehaceres de la iglesia, amén, todo se mueve. Y hay veces que pensamos que son cosas que a lo mejor no son tan importantes, ¿verdad? Y que nadie nos toma en cuenta. La palabra de Dios dice que todas las cosas que tú y yo hagamos, y la hagamos, amén, para las personas, hacerlo con todo el amor, amén, para nuestros jefes, para nuestros amos, tiene la palabra ahí en la Biblia, para nuestros jefes terrenales, ¿verdad? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre. Muchos de nosotros, por ahí hay unas palabras que se llaman: estás de barbero, ¿verdad? Pero eso es trabajar con excelencia. Eso es trabajar, amén, no conforme a lo que las personas, muchas de las personas cuando piden un empleo, amén, en ese momento mienten con todos los dientes, ¿verdad? Mira, aquí hay horario de entrada, no de salida, no hay horario de comida, tienes que comer sobre el camino, y tú a todo dices que sí.
Pero en el momento ya que tienes el trabajo, en el momento ya que estás en esa situación ya trabajando, se te olvida todo eso y te conviertes muchas veces a los demás, ¿verdad? A esa pequeña mafia que hay en cada trabajo, ¿verdad? ¿Por qué trabajas de más? ¿Qué te pagan más? ¿Por qué trabajas haciendo las cosas? ¿Por qué andas de barbero? Pero la palabra de Dios, amén, nos dice que nosotros debemos de hacer las cosas, las más mínimas cosas, amén, para nuestros jefes, amén, sirviéndolo, amén, no para agradar a los hombres, dice el versículo 22 con el que acabábamos de abrir, amén, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Quiero ver como primer punto, trabajando con excelencia. Hacer las cosas con excelencia, amén, no solamente va a agradar, iglesia, hermano, o persona que me estás viendo. Cuando tú trabajas por excelencia, amén, no solamente vas a agradar a la persona a la que le trabajas, a la compañía que le trabajas, sino la palabra de Dios dice, vas a agradar, amén, con ese corazón que estás poniendo a Dios, lo vas a agradar, amén. Dice ahí, no querer quedar bien con los hombres. Amén. Es parte importante quedar bien, de hacer nuestro trabajo con excelencia, pero una persona que conoce ya de la palabra de Dios busca todavía aún más, busca el bien, amén. Para todos, busca trabajar con excelencia, buscando la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Muchos trabajan queriendo o sabiendo, amén, que su jefe les va a dar, un aumento, sí. Si tú trabajas como conforme a la palabra nos dice, conforme a la palabra nos enseña, dice que si tú lo haces con temor, amén, como si fuera para Dios, esto te va a traer una gran bendición. Si todos los países, si todas las personas que trabajan, influyeran, amén, como en la ilustración, en esa pequeña cajita, ¿verdad?, de contactos, de aparatos ahí, ¿verdad?, que trabajó más de 15 años esta persona. ¿Para qué? Porque era un pilar, era una parte de esa nave, ¿verdad?, de ese Boeing, ¿verdad?, de ese Boeing 747 nos dice la ilustración, amén, en donde todas y cada una de las piezas fueron hechas por diferentes personas. Y eso hizo que esa nave, amén, esa nave en aquellos tiempos, amén, especial, amén, lo máximo que se acababa de construir pudiera elevarse. Amén. Trabajar con excelencia, amén, y más buscando, cuando estamos en la iglesia, buscando la gloria de Dios y no de los hombres. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 43, dice, y quedar bien con Dios. Dice, siervos, obedecer en todo, en tu trabajo, en tu escuela, amén, en tu casa, con tus padres, servir en todo, amén, en todo lo está diciendo. Esto nos va a traer bendición, amén, y más a los de la familia de la fe, hacer las cosas con temor y temblor, amén. En la casa de Dios es algo en donde la iglesia va a estar más firme, ¿verdad? Mira, tú te imaginas lo que puede hacer un ayuno tuyo. En el libro de Jonás dice que ayunaron todos para salvar esa ciudad de Nínive, ¿verdad? Todos el ayuno, ese pequeño ayuno, amén, que quizás para muchos fue especial, ¿verdad? Para otros fue un sacrificio, pero todos en ese momento estuvieron unánimes y en ese momento se salvó esa nación de Nínive. Amén. Porque muchas veces tú piensas que las cosas que tú haces no se van a ser reflejadas, que no va a haber, que no hay ninguna paga, pero déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que debemos de trabajar con excelencia, no como para los ojos del hombre. Muchos estamos acostumbrados a trabajar por un sueldo, por lo que fuimos contratados. Quizás a lo mejor eres conductor, a lo mejor eres una persona oficinista, ¿verdad? ¿Qué nos quita quizás un día que esté mal arregladas las cosas o en ese momento limpiar tu escritorio, amén, pedir, un solvente ahí y ayudar, ¿verdad? Son cosas que nos usan, son herramientas que usamos. ¿Qué nos cuesta? O en el trabajo, a lo mejor eres conductor, a lo mejor manejas una unidad, ¿verdad? Pues mantenerla limpia, mantenerla en excelencia, revisarla,
Amén. Todo eso te va a traer satisfacción y más para los que empezamos a conocer de la palabra de Dios, nos traerá bendición. El versículo con el que abrimos, capítulo 23, el libro con el que abrimos, pero versículo 23 dice, todo háganlo, hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Yo puedo ver a través del tiempo y a través de personas que he conocido, nadie da más en su trabajo. Si la entrada es a las 8, llegan 8:05. No pueden llegar 7:30 o las 7. O cuando son las 2 de la tarde, la hora de la salida, no regalan ni un minuto más a las personas. Salen corriendo, están esperando la salida. Quizás 5 o 15 minutos a lo mejor pasando, revisando tu máquina o pasando los pendientes o dejando anotaciones, quizás tendrías menos problemas al otro día. Trabajar con excelencia. La palabra de Dios nos muestra que esto nos va a traer bendición, nos va a traer madurez. Una madurez, amén, espiritual, una madurez de carácter, amén, hacer las cosas con excelencia. ¿Te imaginas si todos los que estamos escuchando este mensaje, amén, estamos trabajando con excelencia y este mensaje se duplica y este mensaje, amén, de la palabra de Dios, amén, nos sigue enseñando a más personas? No seríamos un país tercermundista. No sería un país, amén, donde hubiera pobreza. ¿Por qué? Porque todos trabajarían en su rubro, amén, en su área, trabajando con excelencia, dando más de sí y dando esa pequeña muestra de calidad, amén, para que nuestra familia tenga otra vida, para que nuestro gobierno tenga otra situación. Todo se lo dejamos al gobierno, todo se lo dejamos a las autoridades. No hacemos nada nosotros por cambiar. No hacemos nada nosotros por ser diferentes. Creyendo, haciendo las cosas, creyendo que el Señor nos está viendo, nos va a dar bendición por lo que ya conocimos y ya conocemos de la palabra, de creer y estar seguros que agradamos a Dios. Muchos de los hermanos, muchas de las personas han tenido ministerio, amén, servicio, han sido llamados para trabajar en equipo, pero todavía nos falta ahí dar el extra, hacer y creer que son para Dios. A veces solamente venimos, barremos. El piso a lo mejor no se muestra muy bien como para trapear, pero ¿qué nos quita esforzarnos un poco más y echar agua y quitar toda la tierra? Pero hacemos las cosas solamente por conveniencia, hacemos las cosas solamente si las alcanza a ver el pastor, ¿verdad? El trabajar, el arreglar, a veces solamente es en decir, ¿sabes qué? Se descompuso esto, se descompuso aquello. Eso es trabajar con excelencia, trabajando con excelencia, amén. ¿Qué es trabajar con excelencia? Hacer más de lo que se nos pide. Dice en el libro de Mateo 5:41, las cosas pequeñas o que creemos que son pequeñas nos darán un servicio mejor para con los demás y para con Dios. Un ministerio, un trabajo, amén. Tendremos un impacto en influir también a los que nos rodean haciendo lo mismo. Porque hay personas que dicen, pues ese le toca al hermano. En los sobres, no, pues le toca al otro hermano. Oye, si las sillas, pues es que no ha llegado el que acomoda las sillas. Trabajar con excelencia, creyendo que todas las cosas van a influenciar, amén, en los demás y vamos a tener una iglesia poderosa. Deja llevarme al segundo punto, trabajo con corazón sincero. Corazón sincero, tener un corazón sincero, traer buenas relaciones humanas. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablando tal como nos comportamos, amén, con la gente, amén, tal y como nos comportamos. Trabajar en las relaciones humanas, con los vecinos, amén, con tu cónyuge, con tus padres, ¿verdad? Y claro está, con la iglesia. Trabajar, amén, con un corazón sincero, sin esperar muchas veces que te lo puedan pagar o muchas veces que te lo queden a deber. Mira, la palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros, amén, es mejor que el Señor nos quede a deber. ¿Y cómo? Trabajando con excelencia.
trabajando para las cosas de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, 46, dice la palabra de Dios, perseverando, amén, estando con firmeza y más en la iglesia, siendo constantes, amén, fijándonos en el amor. O sea, quedándonos fijos en el amor, perseverando en el sentimiento, un sentimiento voluntario de compartir las cosas con los hermanos en el templo, amén. Mira, todos los que llegamos a los pies de Jesucristo venimos de lo vil y de lo menospreciado, de lo que nadie quería. ¿Por qué? Por nuestro carácter, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, amén. No éramos personas buenas, éramos personas difíciles allá, allá afuera, ¿verdad? Y hoy que Cristo nos ha enseñado y nos ha mostrado, amén, nosotros tenemos que ir haciendo todas estas cosas, teniendo compañerismo, compartiendo con los de la misma iglesia, no haciendo, amén, grupitos. Cristo Jesús nos lavó la misma sangre. Nos lavó, amén, el mismo Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos iguales, para que nosotros copiemos, amén, esa clase de vida que Él, amén, siendo Él el Hijo de Dios, vino y hizo, amén, la forma de siervo. Enseñándonos a servir, enseñándonos, amén, a tener paciencia entre nosotros mismos, a estar, amén, siempre unánimes, dice el libro de Hechos 2:46, amén, partiendo el pan en las casas, teniendo convivios, esas pequeñas cosas que impactan e influenciarán a muchos, amén, para un cambio en sus personas, ministerios, servicio en el ministerio, trabajo en equipo, las cosas mínimas que tú y yo hagamos, amén, eso va a hacer que la iglesia vaya fortaleciéndose, se vayan limando las asperezas, vayan limando, amén, los caracteres, amén, ir creciendo espiritualmente, amén. En el versículo 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadirá más personas, más salvos, más almas. El Señor, viendo tu trabajo, viendo el trabajo en equipo, viendo el trabajo del ministerio, viendo cómo tú puedes influenciar a más gente, dice la palabra de Dios, que el Señor añadirá más personas, más salvos, amén. Debemos de trabajar en las pequeñas cosas y a su vez que son también tan importantes. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta viuda de la ilustración, amén, ella decía, pues solo trabajó en un interruptor de contactos, trabajó por 15 años, pero cuando voló él estaba contento. Sí, porque era una pequeña cosa que era importante, iglesia. Tú y yo fuimos llamados a los pies de Jesucristo, fuimos lavados, fuimos transformados, se nos dio una segunda oportunidad, amén, cuando nadie nos las daba. Y en ese momento Dios quiere usarnos para su reino, un reino que no se ha dividido, un reino, amén, que nos esforcemos. Dice el libro de Hechos, amén, 2:46, amén, unánimes, todos unánimes en una sola cosa, en un solo pensamiento, ya dejar las cosas pasadas, el orgullo pasado, la diferente forma de pensar, de creer, amén, que Dios quiere trabajar para bendición de nosotros, amén, de trabajar en las pequeñas cosas. La Biblia habla de empleados fieles que se esfuerzan, y ser empleados fieles es el que cuida de hacer el bien en todo. Las cosas pequeñas, amén, deben de darle también la misma importancia y más en el ministerio. Bien, cuidar hasta el más mínimo detalle de todas las cosas y más en la iglesia, amén. El estar cuidando al hermano nuevo, el estar hablándoles por teléfono, ¿por qué no vino? Oiga, deme su teléfono, ¿sabe? Se me hizo extraño que no viniera el miércoles. Pero muchas veces entran, salen y nadie los toma en cuenta. Y muchas veces tú entras y sales porque así estás acostumbrado.
porque así creciste. Quizás un daño emocional, quizás daños en el corazón, rencores en el corazón, te han hecho de ese carácter. Pero Cristo Jesús nos llamó para cambiar. Nos cambió, amén, y nos lavó de los pecados para que fuéramos diferentes personas. Personas transformadas, personas con otro sentir. Dice en Proverbios 27, 18 que habrá recompensa, amén. Dice Proverbios 27, 18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira los intereses de su Señor tendrá honra. La higuera, iglesia, es la obra del Señor. Quien cuida la higuera, quien cuida, amén, va a comer de esos frutos, va a haber relaciones sociales, va a haber, amén, integridad, va a haber una unión, amén, un grupo, un trabajo de equipo, amén, se va a hacer más sólido, amén. Ser influencia en la iglesia, en esta comunidad, amén, te traerá resultados no solamente aquí, sino allá afuera, en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, cambios radicales, transformaciones de pensamientos. Fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y así debemos de ayudar en la obra, en las necesidades, en estar al pendiente, amén, de las almas, traer una alma cada día que tú vengas, ponerse los retos, amén, y ensanchar el reino de los cielos. Mira, alguien te habló de la palabra, alguien te dijo que Cristo te puede ayudar, alguien te dijo que había una salvación, una esperanza para tu matrimonio, para la situación que vivías con tu esposo, amén, de vicios, no lo sé, amén, y esa persona te trajo a los pies de Jesucristo. Hoy nos toca dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia. ¿Cómo? Trayendo almas a Cristo, haciendo lo mismo por lo que tú también fuiste traído, comprometerte, amén, a traer, ensanchar el reino de los cielos, buscar a tu familiar, buscar a tus amigos, traerlos al lugar en donde fuiste transformado, fuiste cambiado, y el Señor, amén, está haciendo, amén, una comunidad, un trabajo en equipo, amén, lleno de ministerios, lleno, amén, de cosas grandes y poderosas en medio de la iglesia. El preocuparnos por las almas con temor y temblor, amén, ver los intereses de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Las almas. Ok, tú ya estás salvo, tú ya estás aquí, o muchos que nos están viendo ya conocen, pero el verdadero trabajo que muchas veces dices, no creo que lo tomen en cuenta, para Dios lo más importante son las almas. Y hacer y dejar de hacer lo correcto, amén, nos llevará a cosas malas, pero haciendo lo correcto ampliará nuestro ministerio. Cada ministerio crecerá conforme a lo que vayamos trabajando. No hay un límite. Tu ministerio crecerá conforme a lo que tú vayas trayendo, con lo que tú vayas actuando, amén, en las personas, amén, trabajando en los más mínimos detalles. Debemos de responsabilizarnos, amén, de todas estas cosas. No se me ocurrió a mí, iglesia, amén. La Biblia nos habla que debemos de ser, amén, con ciertas características, ser obedientes, Efesios 6:5, amén. Obedecer a nuestros amos, que son nuestros patrones, amén, con temblor y respeto, con sencillez en vuestros amos, en nuestros patrones, nuestros jefes, con temor y respeto, con sencillez de todo nuestro corazón, ser obedientes, como así somos en Cristo. Me llama la atención que muchos de los que ya conocen de la palabra, aquí viven una vida de ilusión, ¿verdad? Porque de aquí te conformas de una forma, pero allá con tus jefes eres de lo vil y de lo menospreciado. ¿Por qué? Porque no te dejas, porque tienes orgullo, porque no has cambiado, amén. Porque no puedes cambiar en las pequeñas cosas. El Señor nos da una responsabilidad, amén, que tenemos que hacer siervos. Cada congregante debe de ser obediente, ser fiel, dice el libro de Colosenses 3:22. Obedezcan en todo a sus jefes inmediato, no queriendo buscar agradarlos, amén, sin importarles, amén, pero sirviéndoles como servirían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo servirías tú al Señor Jesucristo? ¿Lo servirías así como muchas veces nos comportamos en la iglesia?
Sí, de mucho ser cristianos, ¿verdad? De una segunda cara. O ser personas, amén, que no nos damos realmente y no somos personas íntegras. Recuerda, Cristo ya nos salvó. Recuerda, Cristo ya nos cambió. Nosotros tenemos que ser ahora personas íntegras, personas verdaderas, personas firmes, amén, en lo que estamos haciendo, sirviendo a Dios. Debemos de ser personas, hombres, con respeto, dice la palabra de Dios, amén. Con respeto a las jerarquías, 1 Timoteo 6:1, amén. Tengan a sus amos en alto honor, para que no sea blasfemado el ser cristiano, ¿verdad? Porque muchas veces, iglesia, yo he tenido jefes y demasiados jefes como no tienes idea. A veces en un solo año tuve cerca de 4 jefes diferentes. ¿Por qué? Por cambiar el grupo, por cambiar la forma. Nunca nos dejaban con el mismo jefe, siempre había cambios. ¿Para qué? Para que no se hicieran vicios. Y era cosa de cambiar, de transformarse. Amén. Gloria a Dios por el trabajo que Dios me dio, porque viví una vida, amén, en donde mis jefes eran cambiados cada 6 meses, en donde cuando hacían cambios de ruta, amén, los jefes que son los clientes, ahora yo cambiaba 34 clientes diferentes después en un cambio de ruta, en una boletinada, y volver a comenzar, y volver a tratar con nuestro orgullo, y volver a tratar con nuestra forma, amén, para lo que fuimos capacitados, para lo que fuimos nosotros contratados, ¿verdad? Ventas. Nadie nos habló, amén, de que nosotros teníamos que movernos psicológicamente o de acuerdo a nuestra mente. Hoy sabemos que si todo lo hacemos conforme a lo que Dios nos manda, poniendo en honor a nuestros jefes, Dios nos va a dar bendición. Y eso va a agrandar y va a ensanchar el reino y vamos a hacer influencia para las personas, amén, y no blasfemar el nombre de Dios, porque muchas veces con nuestro comportamiento nosotros blasfemamos, amén, el ser cristianos, amén, y blasfemamos esa doctrina que nos enseña. El Señor está, no se me ocurrió a mí, el Señor está diciendo, nosotros debemos, amén, de sujetarnos a nuestros jefes inmediatos, amén, de servirles, amén, como si le estuvieras sirviendo a Cristo. Las cosas más pequeñas, iglesia, son las que van a dar cambios importantes en tu vida, amén. Muchas veces nos comportamos de una forma en la iglesia y muchas veces nos comportamos lejos de la iglesia como realmente somos, porque no está el pastor cerca. No nos podemos comportar como queremos, no. Somos de un pueblo escogido, ¿cuántos pueden decir amén? Trabajar en las cosas de Dios, amén, también es el deseo de agradar a Dios. El deseo, dice el libro de Tito 2:9, amén. Dígale a todos que hagan las cosas bien, sujetándose a los que les digan. Cada jefe o cada encargado, ahí dice amo, pero cada encargado, amén, sujetándonos. Y que lo hagan buscando agradarles en todo. ¿Cómo te llevas con tu jefe? O a lo mejor tienes jefa, la que organiza ahí donde tú trabajas. Te comentaba yo en mi trabajo, tuve varios jefes y también varias jefas. Y muchas veces hubo muchos roces, amén. Y yo trataba, amén, porque conozco la palabra, trataba, amén, de cambiar, de no blasfemar, amén, el nombre de Jesús, ni la doctrina con la que se me ha estado, amén, enseñando. Todos y cada uno de esta iglesia somos llamados, amén, a ser un equipo, un trabajo en equipo, influenciar a la gente en cada ministerio que cada uno de nosotros tengamos, agradarle en todo. Y por qué no sean, también dice ahí Tito 2:9, no sean respondones, lo dice la Biblia, amén. Y para la iglesia aquí de Tecama, ¿cuántas veces el Señor ha tratado contigo, amén, situaciones en donde muchas veces te has quedado a la mitad? Hay almas que se están perdiendo, hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia, hay cosas en donde tenemos que servir. La oración traerá crecimiento a tu iglesia, pero has fallado. En la entrega, la santidad traerá crecimiento a tu iglesia, pero has fallado. El dejar de murmurar y no hacer las cosas como hace el mundo, amén. Trabajar con excelencia, amén. Has fallado.
y has dividido tu iglesia. Hoy el Señor quiere que cada uno ponga, amén, de cada lo que está en su corazón, con todo el alma y con todo su corazón, amén, para crecimiento, no solamente de tu iglesia, impacte también este lugar, esta colonia y esta ciudad, amén, sino también, amén, que ese trabajo en equipo, amén, a nosotros nos lleve, amén, para cosas grandes y poderosas. Cierra tus ojos. Dios